que es la Biblia. Estamos en la sesión 57. La página web del estudio, si no los conocen, ahí está, i-ccc.cl/Biblia. Ahí también está la página de inscripción, si quieres quedar permanentemente en el registrado. Y también para invitar a otros, está el link para que otros pueden unirse directamente al grupo. Repaso de la sesión de la semana pasada, vimos Filemón y Hebreos. El propósito de Filemón, si se acuerdan, es pedir perdón por un esclavo. Por ende, tiene que ver todo el libro con perdón y gracia y la igualdad de los creyentes. Filemón es un hombre adinerado, creyente fiel, amigo de Pablo, pero también dueño de esclavos. Para nosotros muy curioso que un cristiano podría ser dueño de esclavos, pero en ese tiempo era normal. Tiempo atrás, uno de sus esclavos, que se llamó Onésimo, había escapado y por casualidad llegó a conocer a Pablo y por conocer a Pablo llegó a ser salvo. Onésimo ayudó a Pablo durante mucho tiempo, pero tiene que volver a su amo y complicación, difícil, porque un esclavo escapado podría ser castigado duramente y tiene que enfrentar eso. Pablo escribe esta carta a Filemón para pedir perdón para Onésimo, para recibirlo no como esclavo, sino como hermano en Cristo, y más encima, dice en algún momento, recíbelo como si está recibiendo a mí. La petición de Pablo a Filemón es de perdonar a Onésimo absolutamente tal como Dios ha perdonado a todos nosotros. Y parece que había algo de un robo entre medio, porque Pablo dice en un momento, si tiene alguna deuda contigo, y si te debe algo, yo lo voy a pagar. Se entiende que había algo de no solamente del hecho de escapar como esclavo, sino algo material también involucrado. También vimos Hebreos, el autor es desconocido. Por mucho tiempo se pensó que era una carta de Pablo, pero después de analizarlo bien, los expertos dicen que no es Pablo. Pablo no escribe así, es otra forma, otra persona. Probablemente fue Apolos. Hebreo fue escrito por un hebreo, a otros hebreos, para decir a los hebreos que dejen de actuar como hebreos. Es el propósito de la carta, porque muchos están volviendo a sus raíces en el Antiguo Testamento, adoptando nuevamente la ley y tratando de tener salvación por algo que no puede salvar. Por eso el autor de Hebreos escribe esta carta para decir a los hebreos, oye, no hay que volver atrás, hay que seguir adelante. Jesús es suficiente, no hay que buscar otra forma de ser salvo. Es un llamado a los cristianos hebreos a no volver a sus antiguos caminos bajo la ley, porque el camino de Jesús es mucho mejor y muy superior. Incluso algunos dicen que es la carta de mejor o la carta de superior, porque se repite ese concepto tantas veces. Tema principal, la superioridad de Jesús en todo. Jesús es el Cristo, el Mesías, es superior a la ley, a los profetas y a los sacerdotes. Es supremo, el único sumo sacerdote, la nueva revelación de Dios y el único revelador y mediador de la gracia de Dios. Ese fue el mensaje que tienen que recibir ellos, porque estaban un poco confundidos, parece. Porque, se puede entender, había llegado los famosos judaizantes a estorbar el pueblo hebreo nuevamente. Sesión 57, vamos a ver Santiago. La semana pasada yo había dicho Santiago y primero Pedro, pero no, iba a ser muy largo, entonces dejamos a Pedro para la próxima semana. Vamos a ver Santiago, pero primero vamos a ver un cabo suelto aquí. Y eso es gracias a una pregunta que hizo Víctor la semana pasada. Me mandó una pregunta. No le voy a contar cuál es la pregunta todavía. Van a entender cuál es la pregunta al vuelo, en la medida que vamos examinando, pero tiene que ver con la ley de Moisés es obsoleta, que vimos mucho la semana pasada, que los hebreos están tratando de volver a la ley y el autor de Hebreo dijo, no, esa ley es obsoleta, olvídalo, ya pasó. Vimos que gran parte de Hebreos tiene que ver con eso, con el nuevo pacto bajo Jesús, que es superior a Moisés y superior al antiguo pacto. En algunos lugares del libro, el autor da a entender que la ley de Moisés ha quedado obsoleta y ya no es necesaria.
Y eso causó confusión para ellos y también para muchos creyentes hoy en día causó confusión. ¿Estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley? Lo que plantea la pregunta, ¿los cristianos todavía tenemos que obedecer a la ley o podemos simplemente ignorarla, hacer lo que nos apetezca, hacer lo que queremos hacer, o tenemos que obedecer la ley? Y para muchos creyentes sigue siendo un problema para hoy, porque si toda la ley queda obsoleta, entonces seguramente podemos olvidarnos de ella, ¿verdad? Esa doctrina se llama antinomianismo y es falsa. Y es peligrosa también. Anti, en contra, y nomio, ley. O sea, es una doctrina que va en contra de la ley, diciendo la ley fracasó, no sirve de nada. La ley de Moisés está hablando aquí, que hay que olvidarlo, que no sirve de nada, etc. Eso es antinomianismo, una trabalengua para mí. Y es peligroso porque niega que la ley de Dios es válida hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, Jesús dijo algo. Mateo 5, del 17 al 19. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra bastante clara del Señor referente a la ley. Dice, no, la ley no ha pasado. No he venido a anular, a eliminar la ley. He venido por otro propósito. Claramente Jesús dice que la ley sigue vigente. Y también dice que no hay que infringirla. Y aquí la forma de decirlo es un poco curioso, que dice que el que infringe la ley y dice que está bien hacerlo, enseña eso, será el más pequeño ¿dónde? En el reino de los cielos. Se entiende que uno podría llegar al cielo infringiendo la ley, pero en el cielo será considerado chiquitito, pequeño. Sin embargo, por el otro lado, el que enseña la ley y practica la ley será considerado grande en el cielo. Curiosa la forma. Y agregué una advertencia que eso, el que enseña a otros a hacer lo mismo. O sea, los antinomianistas que enseñan eso, que la ley no es válido, que no hay que seguirlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, la ley no ha sido anulada. Jesús dice aquí que está vigente todavía. Incluso la ley tiene que existir. Lógicamente, no solamente teológicamente, sino por la lógica tiene que existir. ¿Por qué? Porque si no hay ley, entonces ¿contra qué Dios puede juzgar y condenar? Te doy un ejemplo. Si la ley que dice no matarás no es válida, entonces yo puedo matar a cualquiera. Y Dios no podría juzgarme por eso, ni tampoco castigarme, porque no he infringido ninguna ley. Si esa ley no existe, si Dios borra esa ley, entonces yo puedo ganar la vida como matón. Matar a quien quiero y seguir matando y no es pecado porque no hay ley en contra. Por lo tanto, la ley tiene que existir. Lógicamente, sigue vigente la ley. Y muchos cristianos no quieren escuchar eso, pero no fue eliminado por Jesús. Muchos dicen, bueno, Jesús murió en la cruz y por lo tanto el Antiguo Testamento desapareció. El pacto, la ley, Moisés, profeta, todo quedó anulado. No es así. Entonces, ¿cómo es que el autor de Hebreo dice, lo que vimos la semana pasada? Hebreos 8:13. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Ups, hay una contradicción aquí, aparentemente. O sea, la ley es válida o no es válida. ¿Sigue vigente o no sigue vigente? ¿Es obsoleto o no es obsoleto?
¿Se equivocó Jesús o se equivocó el autor de Hebreos? Porque aparentemente están diciendo cosas que están en conflicto aquí. En realidad no es así. Ninguno de los dos se equivocó. Ambos son correctos. Es solamente nuestra forma de verlo que falta entender cómo funciona todo esto. La clave para entender este conflicto es leer con cuidado la palabra de Jesús. ¿Qué es que dijo Jesús realmente? No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y nosotros, por no hablar griego, no entendemos cumplimiento. Otra vez, griego viene al rescate según blueletterbible.org. En este caso, cumplimiento, el significado es llenar al máximo, llenar hasta arriba, para que nada falte en su medida completa, llenar hasta el borde. Se puede pensar en un vaso que está llenando, hasta llegar arriba, que no puede caer ni una gota más. Ese es el sentido. Completar, hacer perfecto, llevar a cabo hasta el final, lograr o realizar en el mismo sentido, hasta el final. Ese es el significado en griego de esta palabra cumplimiento. No es solamente seguir la ley, obedecer la ley. Lo que hace Jesús es perfeccionar la ley, llenarla, agregar lo que faltó para que llegue arriba. Sin duda, Jesús hizo todo esto con la ley. O sea, Jesús no solo cumplió, sí cumplió, obedeció la ley completamente. Por eso se puede decir que está sin pecado. Aparte de nacer sin pecado y vivir su vida sin pecado, también cumplió la ley. En el sentido de seguirlo, obedecerlo. Pero también completó o llenó la ley en todo lo que faltaba. Y lo hizo perfecto. Porque la ley faltó algo. ¿Cómo Jesús podría hacer eso? ¿Qué es que hizo Jesús? ¿Qué le faltaba a la ley que Jesús tuvo que agregar para completarla o llenarla al máximo? Salvación. Muy simple. La ley no era capaz de salvar a nadie. Jesús sí. Los hebreos pensaban que por cumplir la ley, en el sentido de obedecer la ley, fielmente todos los 613 mandamientos, todos los días obedecerlo, iban a ser salvos. Pero la misma ley dice que no es así. No hay salvación por simplemente cumplir la ley. Y perdón, la ley tampoco te puede perdonar a nadie. La ley apunta al pecado, pero solo Jesús puede perdonar el pecado. Romanos, si lee Romanos, mucho tiene que ver con eso, el propósito de la ley. La ley nos guía, nos indica qué es el pecado. Incluso Pablo dice en una parte, si no fuera por la ley, yo no sabría qué es pecado. Es el propósito de la ley. Enseñarnos qué es pecado, pero no nos puede perdonar. Y ahí están las cosas que Jesús tuvo que completar o llenar en la ley, salvación y perdón. Y uno puede agregar algunas otras cosas también, pero esa es la base. La ley no salva y la ley no perdona. En ese sentido, el nuevo pacto mediante la sangre de Jesús hace obsoleto el antiguo pacto, que es la ley de Moisés. En este sentido, Jesús completó o llena, perfecciona esa deficiencia de la ley de Moisés. Lo que faltaba, él agregó. Pero, ¿qué hizo Jesús para lograr eso? ¿Cómo lo hizo? ¿Por un milagro? Como, ya, está listo. Sacrificio. Él hizo lo que la ley no podría. Jesús entregó su vida, su sangre como el sacrificio perfecto, completo, no faltando nada para lograr nuestra salvación y nuestro perdón. Sin ese sacrificio de Jesús no hay salvación, no hay perdón. Eso es lo que Jesús hizo. El sacrificio de Jesús era una vez para siempre. Muchas veces la Escritura dice lo mismo. Hizo completamente obsoleto, innecesario
el sacrificio de animales especificado en la ley de Moisés, o sea, las leyes ceremoniales que hay dentro de la ley de Moisés. Hay por lo menos 3 categorías de leyes en la ley de Moisés. Uno es ceremonial, otro es moral, otro civil. Algunos se encuentran otro más, pero por lo menos ese 3. Y las leyes ceremoniales, el Señor los llenó en el sentido de hacerlo obsoleto. Por ende, ya no se requieren más sacrificios animales, porque Jesús era el sacrificio perfecto de una vez para siempre. Entonces, hacer más sacrificio de animales hoy en día no tiene sentido. El sacrificio de Jesús fue suficiente, más que suficiente. Conclusión, queda obsoleta toda esa parte de la ley que llamamos nosotros ceremonial, que tiene que ver con sacrificios y todas las cosas ceremoniales que tienen que ser, los ritos que tenían los judíos. Jesús no anuló esa parte de la ley tampoco. No lo sacó, no lo borró del texto de Éxodo, de Levítico. Existe todavía. Esa ley sigue vigente. Hay que tener sacrificios, pero ese sacrificio Jesús ya lo hizo. Por lo tanto, la ley existe, pero Jesús lo llenó para que no es necesario hacerlo más. No sé si me entiende el concepto ahí. La ley está, hay que cumplirlo, pero ha sido cumplido por Jesús. Por lo tanto, nosotros no tenemos que cumplirlo otra vez. Ese es el punto aquí referente a la ley. O sea, Jesús no anuló la ley, sino lo cumplió o llenó o perfeccionó. Por eso ya no hacemos más sacrificios animales, tal como es exigido por las leyes ceremoniales de Moisés, porque el propósito de tales leyes ya ha sido más que cumplido. Y eso a algunos creyentes como cuesta entender, que esa parte de la ley no fue anulado. Existe todavía. El mismo Jesús dice, ni un punto encima de una I, ni una cruz en una T, nada de eso va a desaparecer mientras que existe la tierra y el cielo no va a desaparecer. Después sí, en la eternidad no necesitamos esta ley, pero hasta este momento sí, es necesario. ¿No me crees? ¿O sí me crees? Algunos sí, otros con cara de no sé, no me atrevo a contestar. Gálatas 3, 23 al 25. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Está claro, ¿no? La ley apuntó a Jesús, Jesús cumplió y ya no tenemos que seguir ese guía en esa parte de la ley. Incluso, por favor, lee el capítulo 3 de Gálatas completo. Es la explicación más clara de este concepto y del propósito real de la ley, o Romanos también, pero en Gálatas está explicado en una forma mucho más fácil. Otro ejemplo, 3 versículos más que están en Gálatas 3. 3 del 10 al 13. Todos los que dependen de las obras que demandan la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Está muy claro. La ley tenía su propósito, apuntarnos a Jesús, indicarnos cuál es el pecado, pero después de Jesús, Él nos libró de la ley en ese sentido. No hay que seguir cumpliendo las leyes ceremoniales de Moisés porque el propósito de estas leyes han sido más que cumplidos, llenado hasta el borde en Jesús el sacrificio perfecto. Pero ¿qué pasa con las otras leyes? ¿Se acuerdan que recién dije hay por lo menos 3 categorías de leyes?
Además de las leyes ceremoniales, también hay leyes morales y leyes civiles. ¿Podemos dejar de cumplir esas leyes también? Esa es la pregunta para los creyentes hoy en día. Todos sabemos que matar a un becerro una vez al año para el perdón de la nación, no, eso no es necesario. Pero ¿qué pasa con los demás? Por ejemplo, en el caso de los 10 mandamientos. Ahí lo tengo en forma resumido. ¿Siguen siendo válidos esos mandamientos para el creyente o para el no creyente? Tenemos que cumplirlo, tenemos que tomarlo en cuenta. Bueno, eso vamos a hacer no en forma teológica, sino en lógica. Yo tengo una pregunta. No tengas otros dioses además de mí. El hecho de que Jesús murió y resucitó, ¿significa que ahora podemos tener otros dioses en lugar de Yahvé? Obvio que no. Por lo tanto, esa ley sigue vigente. No podemos tener otro Dios. Otra pregunta. No haga ningún ídolo, no use el nombre del Señor tu Dios en vano. El sacrificio de Jesús nos permite ahora adorar ídolos y tomar el nombre de Dios en vano. Obvio que no. Tercera pregunta. Referente a estos 4 que están ahí abajo, la sangre de Jesús derramado en la cruz significa que ahora podemos matar, dormir con cualquiera fuera del matrimonio, robar y mentir. Obvio que no. Entonces se puede sacar conclusiones aquí. Creo que queda claro que esos mandamientos siguen vigentes, sin duda, no ha cambiado. Esa ley moral, ley civil, si quiere llamarlo así, sigue vigente. Lo que Jesús logró en la cruz fue la salvación y el perdón para todo lo que decían, pero no anuló las leyes en sí. Todas las leyes siguen vigentes. Estos fueron cumplidos por el Señor, obviamente en el sentido que Él siguió, pero Él no tuvo que agregar nada aquí. Ya está completo. No matarás, no cometerás adulterio, no robes, no dar falso testimonio. Está claro. No hay que agregar nada más. El Señor no anuló ni tampoco agregó algo para decir que no tenemos que cumplirlo. Estas leyes siguen vigentes. Así que estos siguen siendo pecados, tal como antes. La única diferencia es que ahora puedes ser perdonado por tus pecados y ser salvo. Esa es la diferencia. Antes no había opción de salvación, pero ahora sí, mediante Jesús hay opción de salvación. Si alguien rompe una de estas leyes, hay perdón. Es posible. Lo que lleva a la pregunta obvia, bueno, si puedo ser perdonado por hacer esta cosa, ¿eso significa que puedo pecar todo lo que quiero? Y luego pedir perdón cada vez. O sea, puedo mentir, oh, Señor, perdón. Puedo robar, oh, Señor, robé de nuevo. Y otra vez, fue a otra tienda y robar, oh, perdón. Porque parece, eso es lo que está diciendo, ¿no? Que podemos pecar y ser perdonados. Romanos 6, 14 y 15. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Aquí el Señor, bueno, a Pablo aquí, pero transmitiendo la palabra del Señor lo deja muy claro. O somos esclavos del pecado o somos esclavos del Señor, pero esclavos voluntarios del Señor. Y si somos esclavos al pecado, entonces castigo, el infierno viene, sin duda. Si somos
esclavo del Señor. ¿Qué dice aquí? Obediencia lleva la justicia. Es el opuesto. Si somos esclavos de obediencia al Señor, justicia no en el sentido que tenemos nosotros, justicia legal, sino lo que dice en inglés es righteousness, que es ser justo, ser recto ante el Señor. Esa es la justicia que está hablando aquí. Nosotros no podemos llegar frente al Señor y decir, Señor, por mi cuenta soy justo, soy recto. No, no, somos pecadores, pero por la sangre de Jesús podemos llegar a decir, Señor, aquí estoy, porque Jesús me salvó, Jesús me lavó. Por eso me presento ante ti, en justicia. Por ende, esas leyes morales y civiles son vigentes aún. Todas. Aquí estoy mostrando los 10 mandamientos, pero todos los demás que son mandamientos referentes a moralidad y cosas civiles están vigentes. Los no creyentes serán juzgados por aquellas leyes, por eso tiene que seguir existiendo. Y por eso el Señor dijo, esta ley no va a pasar hasta que termina ¿qué? La tierra y el cielo. ¿En qué momento termina el cielo y la tierra? En el trono blanco, el juicio del gran trono blanco. En ese momento, después de eso, ya no es necesario porque han sido juzgados todos. Pero hasta este momento, las leyes siguen vigentes. Y los creyentes vamos a cumplir esa ley por obediencia, pero si ya llegamos a pecar por algún motivo, podemos ser perdonados. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, justificados. Pero no sé si dieron cuenta de algo. Yo salté algunos acá. No vimos todo. Dejé 3 ahí. Lo que tiene que ver con el sábado, honrar a tu padre y tu madre y no codicias. Esos fueron los que yo salté. A propósito, ¿también siguen vigentes? Igual hay que cumplirlas. Claro que sí, porque son parte de la ley. ¿O no? 10 mandamientos, el inicio de la ley. Bueno, por lo menos lo de honrar padre y madre y lo codiciar, sí, eso son parte, eso no son ceremoniales, son morales. Pero lo del sábado también, acuérdense el día sábado para santificarlo. Y esa fue la pregunta de Víctor la semana pasada. ¿Qué pasa con este específicamente? Perdón que tome un camino muy largo para llegar a esto, pero yo creo que es necesario entender la base para entender la respuesta. Curiosamente, todos los otros 10 mandamientos son revalidados en el Nuevo Testamento. En alguna parte u otro, no lo voy a ver, no, pero ahí está, si quieres tomar una foto de eso, ahí están todas las referencias en qué punto está revalidado cada ley, cada uno de los 10 mandamientos. También Mateo y Marcos, cuando viene, no sé si se acuerda de eso, cuando viene el joven rico al Señor y dice, ¿qué tengo que hacer para...? Y el Señor dice, bueno, no robar, no cometer adulterio, no matar. Y hay como 4 o 5 que el Señor está revalidando eso y el tipo dice, bueno, he hecho todo eso. Y bueno, conocen la historia, pero el punto es, Jesús revalidó varios de los mandamientos. Y en otra parte están todos revalidados, excepto el sábado. Eso no está revalidado en ninguna parte. Oh, quiere decir que podemos olvidarse del sábado. Y decir verdad, esta cosa del sábado aquí ni siquiera parece un mandamiento real. Más bien parece una sugerencia, simplemente dice que hay que acordarse del día. No dice que hay que obedecer el día o hacer algo específico. Acuérdate el día sábado para santificarlo. Eso es diferente a los demás que sí son comandos, no matarás. Pero aquí, acuérdate del sábado. Entonces parece que no es necesario cumplirlo. Incluso hay algunos versículos que dicen exactamente eso. Por ejemplo, Colosenses 2:16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado.
Nadie lo juzga, bla, 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 por el día sábado. O sea, cumplirlo o no cumplirlo, nadie puede opinar. Aparentemente lo que dice claramente se refiere a las leyes ceremoniales aquí, lo que beben, lo que comen, días de fiesta y el sábado. O tal vez no. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? En realidad, el día sábado como tal está dado de baja junto con todas las demás leyes ceremoniales, pero no es así la ley detrás de este mandamiento. Y uno dice, pero vimos la ley. No, no vimos la ley. Esa sigue válida tal como todas las demás leyes. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Para entender esto necesitamos ver el mandamiento completo. Hemos visto solamente la primera parte de tal ley. Acuérdate del día sábado para santificarlo, pero falta mucho más. Eso no es la ley, es la introducción a la ley. La ley completa va así. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Ahí está el mandamiento completo sobre el sábado, con todos los detalles. Está repetido, si no me equivoco, 3 veces en 3 lugares diferentes en la Biblia, en Éxodo 20, en Éxodo 30 y tanto, y en Deuteronomio también. Está repetido básicamente lo mismo. La ley del sábado está muy completo, mucho más completo que no matarás, no cometerás adulterio. Aquí hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora está claro, el día séptimo será un día de reposo para honrar el Señor tu Dios. Tiene un propósito este día. En realidad el mandamiento es de tomarse un día de descanso cada semana con el propósito específico de honrar a Dios. Ahí está el mandamiento real. Descansar un día de cada 7 y usar ese día para honrar al Señor. Y en tal séptimo día no debes hacer tu trabajo normal, porque Dios bendijo ese día y lo consagró, no para que sea algo que tenemos que cumplir, es para nuestro beneficio. Tomar un descanso, un día en cada 7. Tomar ese descanso, pero no solamente para descansar sí, pero honrar a Dios. O sea, alabar al Señor, orar, congregar con otros que están haciendo lo mismo, leer la Biblia, pero descansando del trabajo normal del resto de la semana, como día de descanso de la vida cotidiana. Eso es el propósito. Trabaja 6 días y hacen ellos todo lo que tenga que hacer, pero el séptimo día es para honrar al Señor. Por ende, no es una ley ceremonial, sino una ley moral. ¿En qué sentido? Tenemos que honrar al Señor en ese día. El mandamiento es eso, honrar a Dios. El mandamiento no es cumplir una fecha. El mandamiento es honrar al Señor. Por ende, esta ley sigue vigente también. Entonces, ¿qué pasa con la parte de Colosenses en la que Pablo dice que nadie debe juzgar a los demás por día de fiesta religioso, de luna nueva o de sábado? Parece que hay un conflicto aquí también. ¿Y por qué no se revalida en el Nuevo Testamento? Léelo con atención, ponga atención. En ambos casos se trata de especificación del día que tiene nombre sábado, pero no de la ley subyacente. O sea, los judíos tenían que cumplir 7 días de la semana,
este descanso y honrar al Señor en ese día, ningún otro. Pero en Colosenses Pablo dice, da lo mismo qué día es. No tiene que ser necesariamente sábado. La ley sigue vigente. Hay que apartar un día en cada 7 para honrar al Señor y descansar de tu trabajo cotidiano. Pero no es necesario que tal día se llame sábado. Esa es la diferencia. Ese es el punto acá. Si prefieres tomar libre los días martes o viernes o cualquier otro día, está bien. Siempre y cuando se respete el mandamiento real, un día en cada 7 para honrar al Señor. De hecho, muchos pastores no pueden tomar ni el sábado ni el domingo, entonces toman lunes. El día lunes para el pastor es su día de descanso, es su sábado, su Shabbat. Incluso algunos expertos dicen que sería ok tomar 4 días seguidos el fin de cada mes, sumando 7 más 7 más 7 más 7, y ahí tomar los 4 juntos. Pero esos 4 son para honrar al Señor. O sea, 4 días de alabanza, de adoración, de oración, de leer la Biblia, de estar con el Señor, dedicado 100% al Señor. O quizás 52 días seguidos al fin de cada año. Casi 2 meses de, Señor, alabando todos los días, 24/7, durante casi 2 meses. Pero yo diría, ni al fin de la semana, o al fin del mes, o al fin del año, sino al principio. Porque si no, somos flojos. Llegamos al fin del mes y ahora vienen los 4 días. No quiero decir otra cosa. Al principio. Honra al Señor primer día de la semana. O primer 4 días del mes si quieres hacerlo. O primeros 2 meses del año. Eso sería como más realista para nosotros, los seres humanos que somos flojos. En resumen, entonces, Jesús no eliminó, no anuló ninguna parte de la ley. Toda ella sigue vigente hoy hasta que desaparece el cielo y la tierra. Jesús hizo innecesario seguir cumpliendo con las leyes ceremoniales, como las que obligan a sacrificar animales todo el tiempo. Ya no deberíamos intentar hacer eso. ¿Por qué? Porque básicamente sería burlarse del Señor. Si sigamos matando animales hoy en día, está diciendo, Señor, tu sacrificio no fue suficiente. Yo tengo que hacer más, tengo que matar más animales. Por eso no hay que cumplir esa ley, porque Jesús lo hizo perfectamente. Ya no es necesario. Las leyes morales siguen vigentes y los no creyentes serán juzgados por ellas y condenados al infierno. Como cristianos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la obediencia, y por ende no somos condenados al infierno porque tenemos el perdón. Gracias al sacrificio de Jesús. Los creyentes podemos ser perdonados por transgredir la ley sin problema. Sin embargo, eso no significa que podemos ignorar la ley y hacer lo que queramos. Más bien la obedecemos igual por obediencia, por reverencia y por respeto a Dios. Por eso cumplimos la ley. No por obligación, sino porque queremos. Por el Espíritu Santo dentro de nosotros, queremos no matar, queremos no mentir, queremos no cometer adulterio, queremos todo lo que dice la ley, queremos por naturaleza hacerlo porque está escrito en nuestro corazón, en nuestra mente, como dice el Señor en el Antiguo Testamento. Y eso incluye tomar un día de cada 7 para honrar a Dios. Yo tengo claro que la pregunta original de Víctor era referente a una iglesia específica que se llama los adventistas del séptimo día, que ellos insisten, tal como los judíos. Atardecer día viernes hasta atardecer día sábado, sagrado, no puedes trabajar, no puedes hacer nada. No, no es así. La Biblia deja muy claro que ese tipo de legalismo, no. En Colosenses, Pablo dice que nadie juzga el día que está celebrando esto. Ok, ahora sí podemos llegar a Santiago. Y por eso tuve que dejar Pedro afuera para la próxima semana.
El autor de Santiago es Santiago, fecha escrita, dos posibilidades. Primero puede ser el año 46 o 49, en cuyo caso está muy cercano a los tiempos de Jesús, la muerte y resurrección. Y puede ser también 60, 62, muchos años después, casi 30 años después de la resurrección. Contexto histórico, crecimiento y expansión de la iglesia. Contexto geográfico, Jerusalén y el mundo entero. ¡Wow! Eso es un alcance bastante grande. Versículo clave, Santiago 2, 17 y 18. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Otro tema delicado aquí. Tema principal, claramente, fe y obras. Perdón que empiezo a pisar dedos hoy en día. Propósito, instar a los creyentes de poner en acción su fe y mostrarlo mediante sus obras. Este libro es quizás el primer libro escrito del Nuevo Testamento, lo dije recién. En el caso que sea alternativa A, entre 45 y 49 después de Cristo, está dentro de 12, 15, 16 años de la resurrección. Y sería una fecha similar a Gálatas. ¿Por qué los expertos dicen eso? Porque este es muy hebreo. Se nota que está escrito por un judío y todo lo que está enseñando aquí es en ese sentido. Está enseñando a los judíos, probablemente todavía en Jerusalén, antes del inicio de explosión de la iglesia. No está hablando mucho de gentiles acá, está hablando de la ley y cómo aplica la ley a la vida cristiana. Por lo tanto, probablemente está escrito temprano. Yo que estoy más tirado a esta fecha, 45, 49, siendo que es un libro importante porque muestra los inicios de la iglesia. El autor comienza identificándose y también identificando a los destinatarios. Aquí estoy leyendo la NBI con un propósito, después vamos a cambiar. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Así es, para todo el mundo. Pero está escribiendo a los, ¿quién? Las 12 tribus. Es muy judío eso. Aquí no está hablando de los cristianos no judíos, no está hablando a los gentiles, no está hablando a los griegos, está diciendo esto para las tribus. El autor entonces se llama Santiago, pero falta algo. ¿Quién es Santiago? Bueno, uno piensa, no puede ser tan difícil identificarlo, solo hay que buscar su nombre en el resto de la Biblia para ver quién es. Y aquí viene el primer problema, porque la palabra Santiago ocurre una sola vez en toda la Biblia. Aquí. Bueno, por lo menos en la NBI ocurre solamente aquí. En 2 veces en la traducción castellana, ocurre 3 veces en la nueva traducción viviente y también la Reina Valera contemporáneo, pero ocurre 35 veces en la nueva Biblia latinoamericana, 42 veces en Dios habla hoy, 45 veces en traducción de lengua actual y ni una sola vez en la Reina Valera antigua. Y uno dice, ¿qué pasa con Santiago? ¿Cuál es el problema aquí? Parece que el problema no tiene que ver con la persona que escribió la carta, sino con la traducción de su nombre al español. Y este problema no ocurre en inglés, por ejemplo, porque su nombre siempre está traducido como James, equivalente a Jaime en español, forma consistente. 38 veces en todas las traducciones en inglés. ¿Por qué? La confusión es solamente en las traducciones en español. ¿Cómo resolver el problema entonces si hay tanta diferencia entre las traducciones? Bueno, la mejor pista es la traducción que no menciona a Santiago, ni una sola vez. ¿Qué hay en lugar de Santiago en esa traducción?
En la Reina Valera Antigua, el versículo que leímos recién, identificando el autor, dice Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidos. Salud. Entonces su nombre es Jacobo, no es Santiago. Efectivamente, en el texto griego original, el nombre es eso, pronunciado Jacobos, y la traducción correcta al español es Jacobo. La razón por traducirlo Santiago, uno dice, pero ¿cómo Santiago, Jacobo? Esto es muy sencillo cuando lo ve. Santo Jacobos, o sea, Santi Jaco, o sea, Santiago. Es solamente por un cambio fonético. Inicialmente dijeron, este es la carta de Santo Jacobos. Y con el tiempo, Santo Jacobos llegó a ser Santiago. Así de simple. No hay nada más complicado que eso. Esa historia de cómo Jacobos llegó a ser James en la traducción al inglés, aún más curioso, porque Jacobos, James, nada que ver. Bueno, Jacobos en griego, vimos recién, es Jacobos. Y es Jacobos en el inglés antiguo, pero con el tiempo cambió la ortografía y Jacobos llegó a ser Jacomos, abreviado Jamos y eventualmente James. También por cambio con los tiempos, pero cuando el rey James de Inglaterra, en el año 1604, dictó una orden que había que traducir toda la Biblia al inglés, esa traducción se llama el King James Version, muy conocido en el mundo inglés, quizá la más famosa de todo, y no era tan difícil cambiar James a James en honor al rey, por lo tanto en inglés es James. Curioso como algunos libros consiguieron su nombre, pero entonces la pregunta no es quién es Santiago o quién es James, sino quién es Jacobo. Ahora sí podemos rastrear este personaje. Y ahí viene otro problema porque hay varias personas de nombre Jacobo mencionadas en la Biblia. Era un nombre común en ese tiempo. Cualquier de ellas podría ser el autor. Obviamente podemos descartar todos los Jacobos del Antiguo Testamento, pero igual quedamos con 5 posibilidades en el Nuevo Testamento. Hay 5 Jacobos. La primera mención de un Jacobo es, Mateo 4:21. y aquí estoy leyendo las Biblias Américas porque otras traducciones lo cambian a Santiago. Entonces, solamente por ese hecho está aquí. Y pasando de ahí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto, para ponerlo en contexto, fácilmente Jesús comienza a llamar a los futuros discípulos, llega a este barco y dice, ustedes dos, vengan conmigo. Como discípulo de Jesús, este Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, imagínense el calibre de persona que estamos hablando, es muy buen candidato para ser autor del libro. Pero Hechos 12, del 1 al 2. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. wow, murió temprano, demasiado temprano para haber escrito esto. El discípulo de Jesús, hermano de Juan, murió demasiado temprano. No puede ser autor de este libro. Eso nos deja con 4 posibilidades. También hay un Jacobo, hijo de Alfeo, en Mateo 10. Hay un Jacobo, hijo de María, en Mateo 27. Y hay un Jacobo, padre de Judas, también. E incluso hay un versículo donde los 3 están juntos. Y esto es un poco confuso, ponga atención. Hechos 1, 13. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés,
Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Jacobo, ahí están. Para que entienda que este fue un nombre bastante común en ese tiempo. Y por una razón u otra, ninguno de estos tres podría ser el autor. También hay otro Jacobo mencionado por Pablo en su testimonio referente a su conversión en el camino de Damasco. Se acuerda que fue cegado y después fue llevado al otro lado. Y él cuenta algo de esta historia en Gálatas. Gálatas 1 del 18 al 20. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Apóstol Jacobo, el hermano del Señor, hermano de Jesús. ¿Cómo que Jesús tenía hermanos? Otro punto donde voy a pisar dedos aquí. Yo no, la Biblia sí. No soy yo pisando dedos aquí, es el texto de la Biblia. A algunas personas no les gusta este versículo porque implica que María y José tuvieron otro hijo después de Jesús, lo que a la vez implica que María no permaneció virgen para siempre después del nacimiento de Jesús. Y eso para algunos es problema. Para la Biblia no es problema en absoluto, ya que ella solo tenía que ser virgen hasta el nacimiento de Jesús. Después de eso no había necesidad de que ella permaneciera virgen y como joven esposa judía, lo que se esperaba de una familia judía joven es que tuvieran muchos hijos. La Biblia incluso deja esto muy claro en la historia de María y José en el nacimiento de Jesús. Hay un versículo clave para que vean, no estoy diciendo yo lo que está pasando aquí, sino la Biblia en sí lo dice. Mateo 1, 22 al 25. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Creo que está claro, ¿no? Por ende, la Biblia dice claramente y sin posibilidad de malinterpretar que después de la concepción y nacimiento milagroso de Jesús, cuando María todavía era virgen, María y José tuvieron relaciones sexuales normales como cualquier matrimonio. Ella se embarazó otra vez, pero de la forma normal ahora, sin intervención del Espíritu Santo, y nació Jacobo. ¿Está claro? Pero no fue solamente Jacobo. Sigamos leyendo. Mateo 13, 53 a 56. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Oh, como típica familia judía de la época, José y María tuvieron muchos hijos e hijas. Hijo del carpintero, su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y todas sus hermanas. Por lo menos dos, y se entiende que son 3, 4, quizá, todas sus hermanas. Jesús tenía 4 hermanos, ahí están por nombre, Jacobo, José, Simón y Judas, y por lo menos 2 hermanas cuyos nombres no sabemos, no están en la Biblia, pero sabemos que tenía hermanas. Para aclarar el contexto,
aquí Jesús, muchos años después, está volviendo a su pueblo donde él había crecido y está con sus amigos de la infancia. Y ellos lo reconocen. Sus amigos, sus compañeros de la juventud, aquí lo conocieron muy bien porque creció con ellos. Ellos lo conocen de forma íntima. Sabe exactamente cómo era Jesús. Y esto ocurre muchos años después, cuando Jesús regresa al pueblo, ya durante su ministerio, y comienza a enseñar en la sinagoga. Las mismas personas que conocieron antes como joven se sorprenden y comentan sobre él y su manera de enseñar con conocimiento y autoridad. Es sorprendente para ellos. Entonces, paráfrasis, están diciendo aquí, pero ¿cómo puede ser esto? Conocemos a este tipo. Crecimos juntos, conocemos a su mamá y su papá y sus hermanos y sus hermanas. Nunca esperábamos que terminaría como rabino y profeta y haciendo milagros. Eso es lo que está diciendo este texto acá. A alguna persona todavía no le gusta la idea de que Jesús tuviera hermanos y hermanas de sangre, a pesar de lo que la Biblia dice claramente, y tratan de inventar formas de evitarlo. Por ejemplo, algunos dicen que estos no son los hermanos y hermanas de Jesús, sino son sus primos. Había escuchado eso, ¿no? Estas personas afirman que la palabra en griego es ambigua y podría ser primo, excepto no es así. Veamos el griego. La palabra aquí es adelphos en griego y el significado principal es simplemente hermano, nunca es primo. Generalmente es hermano de sangre, sí, pero también puede ser usado en el sentido de varones que son de la misma nación o del mismo ejército, somos hermanos en guerra, o de la misma iglesia, el mismo grupo, están diciendo hermanos en ese sentido. Pero aquí el contexto es familia cercano, madre, padre, hermanos, hermanas. No está hablando de una iglesia, está hablando de la familia. María, el carpintero, y los 4 hermanos y las varias hermanas. Y no es primo. ¿Cómo sabemos que no es primo? En el caso de las hermanas no hay duda. Adelphe, la forma femenina, es siempre hermanas de sangre, siempre. No lo usa en el sentido de hermanas de la iglesia, no, es hermanas de sangre. Y nunca primas, tampoco. Tampoco los hermanos son primos de Jesús porque en griego hay una palabra para primo. Está usado en Colosenses 4:10, por ejemplo. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. Esa palabra primo es anepsios. Es muy diferente a adelphos. No hay confusión entre anepsios, primos, y adelphos, hermanos, en la Biblia. Están usados cuando corresponde. De hecho, adicional a sus 4 adelphos, Jesús también tenía un anepsios, un primo. ¿Quién es? Juan el Bautista, obvio. Es primo de Jesús. Es hijo de Elizabeth. Elizabeth es hermana de María. O sea, anepsios, adelphos, Jesús tenía los 2. No hay confusión aquí. En la Biblia, anepsios son primos, adelphos son hermanos y adelphe son hermanas. Punto. No se puede inventar otro significado. Si no me creen, blueletterbible.com. Ahí van a encontrar la verdad. Conclusión, Jesús tenía por lo menos un primo, 4 hermanos de sangre y por lo menos 2 hermanas de sangre. Uno de sus hermanos se llama Jacobo y probablemente es el autor de este libro, porque es el único Jacobo que nos quedan. De los 5 que hay en el Nuevo Testamento, este es el único que queda. Y también es muy probable, mira, el hermano del Señor creció con él, lo conoció desde chico. ¿Quién mejor para escribir un libro que tiene que ver con el Señor? Sin embargo, ni Jacobo ni sus hermanos eran creyentes durante la vida de Jesús en la tierra.
¿Cómo sabemos eso? Juan 7:5 en adelante. Algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de las enramadas, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ahí está el comentario claro. Su hermano dice, oye, no, anda de aquí. ¿Por qué? Porque no creían en él. Triste. Incluso en una oportunidad pensaban que Jesús estaba loco. Intentaron hacer una intervención familiar. No estoy diciendo aquí en forma chistosa que pensaban que estaba loco. Estoy hablando en serio. Pensaban que estaba loco y querían hacer algo para evitar eso. Marcos 3, 20-21 y después 31-32. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. O sea, está loco. ¿Cuáles parientes? 9 versículos después sabemos. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Se nota lo que está pasando aquí. Quieren llegar a Jesús porque piensan realmente que está loco en lo que está haciendo. Rodeado de personas, hablando hasta el punto que no come. Quieren intervenir, quieren hacer algo por este hermano loco. Por eso no creen en él. Y mire que está ahí con ellos, la María. Hasta su propia madre, María, pensaba que estaba loco. Su hermano Jacobo pensó que Jesús estaba loco y no creía en él. Bueno, antes de la cruz. Después las cosas cambiaron. Eso cambió algunos días después de la resurrección. 1 Corintios 15, 3 al 7. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Oh, gran cambio. Jacobo en ese momento llegó a creer. Su hermano muerto aparece en persona y Jacobo cambió. Aunque su propio hermano no creía en él durante su vida, Jesús tenía planes para su hermanito. Jacobo, Santiago, lo mismo, y se le apareció en persona. Es altamente probable que este Jacobo, el hermano de Jesús, es el autor del libro de Santiago. Por un comentario de Pablo, sabemos que Jacobo sin duda llegó a creer y además llegó a ser un líder importante de la iglesia. Gálatas 2, 1, 6 y 9. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Jacobo, Pedro y Juan, pilares. Este Jacobo es el hermano del Señor, ahora creyente y ahora columna de la iglesia. En otro lado dice apóstol. Llegó a ser considerado apóstol. Incluso podemos entender que llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, este libro es muy importante. Fue escrito por Jacobo, hermano de Jesús, uno de los líderes principales de la iglesia. Por lo mismo, debemos tomar muy en serio lo que dice. Entonces, ¿qué es que dice? El tema central del libro es simplemente fe y obras.
Es un llamado muy fuerte a todos los creyentes a poner en acción su fe y demostrar su fe mediante sus obras. El Señor ha dado dones a cada uno de nosotros. Esos dones hay que poner en acción. Y a poner en acción van a producir algo. Esos son obras, poner en acción tu fe, y lo que produce es resultados, fruto. De hecho, el cuerpo del libro parte con fe y termina con fe. Primer capítulo, ya en versículo 3, dice, Santiago 1, 2 a 3, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. empieza diciendo que estas pruebas, las dificultades que están pasando, sirven para producir perseverancia. Pero primeros versículos ya está hablando de fe y lo que produce. Y en los últimos versículos también. Vamos al último capítulo, versículo 15, de 20 versículos. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Todo el libro tiene que ver con fe y lo que viene como resultado de poner en acción esa fe. Todo lo aquí entre medio de estos dos versículos de fe tiene que ver con la verdadera fe y lo que produce, o sea, obras. Pero este libro causa mucha confusión, mucho malentendidos. La enseñanza central del libro es que el creyente verdadero debe mostrar su fe mediante sus obras. Si no hay obras, no hay fe verdadera. Oh, eso duele para algunos. Si yo no estoy produciendo obras, tengo que llegar a cuestionar, ¿tengo fe realmente? Eso es lo que dice Santiago. Hay que poner la fe en acción y hacer cosas que demuestren la fe. Santiago 1:22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Wow. O sea, solamente de ponerse a escuchar sin hacer nada, está engañando a sí mismo, dice Santiago. Eso no es el propósito. Llévenla a la práctica, pónganla en acción. Por ende, según Santiago, la manera de vivir nuestra vida cotidiana como cristianos debe ser un testimonio de nuestra fe en Jesús. La forma que vivimos, todo lo que hacemos, tiene que ser en base a nuestra fe y produciendo obras. El punto principal de Jacobo Santiago es exactamente en el centro del libro. 5 capítulos, ¿dónde está el centro? 2:30. Veamos lo que dicen 2:30. 2:14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? No tiene pelo en la lengua este Santiago. Dice, si tu fe no está produciendo obras, entonces no es la clase de fe que produce salvación. Tu fe sin obras no te salva. Ups. Parece que está diciendo que la salvación viene por obras, no por fe. Ah, oh. Es más, en los próximos versículos sigue enseñando este concepto de obra versus fe. Y esto es el versículo clave que vimos al inicio. Santiago 2, 17 al 18 y 26. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estas son palabras duras. Estos versículos han causado mucha discusión y malos entendidos durante cientos de años. Incluso Martín Lutero, el padre de la reforma de las iglesias protestantes, llamó este libro la epístola de paja, porque dijo, este no tiene sustancia, está como light. Segunda categoría, según él,
lo dejó, no quiso eliminarlo de la Biblia, pero dijo, este no es primer canon, este es segundo canon. No digno de ser parte del canon de primera categoría. Él dijo, no, este es de paja. Todo esto porque pensó que Santiago estaba diciendo que la salvación viene solo por obras, no por fe, ni por gracia. Pero no es así. Al examinar el texto con cuidado, queda claro que Santiago dice que la fe no produce obras como resultado. Ese tipo de fe no es fe verdadera. Ese es el punto aquí. No es que las obras salvan, es que si no hay evidencia mediante obras, entonces la fe está flaqueando, está muerta. La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. No está diciendo que las obras producen fe ni salvación. La fe sin obras está muerta. El argumento real de Santiago es que la verdadera fe llevará al creyente a producir obras. Una persona que se llama a sí mismo creyente, pero no lo demuestra haciendo algo al respecto, en realidad no es un creyente en absoluto. Su fe es falsa. Esa es la posición de Santiago, Jacobo, el hermano del Señor. Santiago también destruye el argumento opuesto, que las obras por sí solas son suficientes para la salvación, porque algunos piensan eso. Yo puedo hacer caridad, puedo ayudar a los pobres, puedo hacer esto, puedo donar todo mi dinero y por eso voy a ganar la salvación. Y él destruye también eso. Aquí, sin embargo, alguien dirá, tú tienes tu fe, yo tengo mis obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo lo mostraré la fe por mis obras. Ahí está un poco más claro el versículo clave. Paráfrasis. Ok, tú dices que tienes obras que son mejores que la fe que tengo yo. Veamos cómo funciona. Muéstrame tu fe producido por tus obras, pero sin las obras. La fe que quede como resultado de las obras. Y yo te muestro mi fe por las obras que ha producido. Claramente dice que es imposible que las obras puedan producir fe y por ende salvación. Es al revés. La fe verdadera que trae salvación también produce obras. O sea, Martín Lutero está un poco confundido, no entendió bien lo que está diciendo aquí Santiago. Quizás no tenía una buena traducción, no sé, pero cuando llamó una epístola de paja, no, tiene bistec contundente al centro. Si no hay obras, no hay fe verdadera. Eso es, yo creo que Martín Lutero también estaría de acuerdo. Pero con obras solas tampoco hay verdadera fe. No es una competencia. No es las obras hacen fe, sino fe, cuando está verdadera, produce obras. Es muy importante porque algunas personas piensan que pueden ganar la salvación solo por hacer muchas obras de caridad, pero Santiago destaca que eso es imposible. La salvación viene por la fe, por la gracia, no por las obras. Perdón que estoy repitiendo aquí tanto fe y obras, pero lee este libro. De eso se trata, fe y obras. Las obras vienen como resultado de la fe, no son la causa de la fe. La manera de vivir nuestras vidas como creyentes debe ser un testimonio de nuestra fe en Cristo. Eso es lo que Santiago quiere destacar aquí. Si no hay evidencia de la fe mediante lo que hace el creyente, sus obras, entonces su fe es muerta. Hay que mostrar nuestra fe por la forma de vivir y también por lo que hacemos por otros. El mismo tema de mostrar tu fe mediante tus obras corre por todo el libro. Por ejemplo, tú das algunos ejemplos más aquí. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Eso duele.
Pero Santiago no enseña solamente este concepto de mostrar fe mediante las obras, también tiene otra cosa para enseñar. No es algo teórico, sino también da consejos de cómo implementarlo en la práctica. Incluso leyendo el libro con cuidado, hay más de 50 que se puede llamar mandamientos o consejos o sugerencias de cómo vivir la vida cotidiana. Todo tiene que ver con este tema, pero por ejemplo, algunos. Santiago 2, 2 al 4. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Hmm. O sea, no hay que discriminar. ¿Qué tiene que ver eso con fe y obra? Bueno, aquí tu obra está mostrando que tu fe no es verdadera. Otro ejemplo. Santiago 2 del 15 al 16. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? O sea, ¿dónde están tus obras? Está diciendo en fe al hermano, váyase en paz, abrígase, pero ¿dónde está la obra que demuestra tu fe? Otro caso más, 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Hay como dije, como 50 de este tipo de consejos. Otro punto notable de este libro es la gran similitud entre todo el libro y el Sermón del Monte de Jesús, su hermano. Obviamente estaba presente. Aquí doy solamente algunos, 3 o 4 ejemplos. Aquí Santiago 2 comparado con Mateo 7. Aquí van los dos lado a lado. Santiago 2:8. Si es verdad, cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y del Sermón del Monte. Mateo 7:12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hacer para tu prójimo. O sea, obras para variar. Santiago 5, 12, comparado Mateo 5, 34, 37. Santiago 5:12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Y el original, Sermón del Monte, Mateo 5. Pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, ni por la tierra, tampoco jures por... Otros ejemplos y termina. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Me parece que Santiago había escuchado el Sermón del Monte. Y otro más aquí, Santiago 2, Mateo 6. Santiago 2:13, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Mateo 6:15, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. La misma enseñanza. Y el último, Santiago 3:11, comparado con Mateo 7:16. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Y el original, Sermón del Monte. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Se nota que tenía un guión aquí que está siguiendo. Incluso hay más de 20 paralelos directos entre las enseñanzas de Santiago y el Sermón del Monte. Y en algunos casos son casi palabra por palabra. O sea, parece que tenía buen aprecio del sermón de su hermano, Santiago, y incorporó todo eso en su propio libro, pero siempre enfatizando obras y fe. El libro termina con una enseñanza de algo llamado la oración de fe. Y aquí viene otra vez confusión en las iglesias.
no es lo que muchos creyentes piensan. Cuando yo digo oración de fe, muchos piensan, sí, esto es cuando el pastor llama a los que quieren entregar su vida al Señor y vengan al frente y el pastor ore con ellos. Sorpresa, Santiago 5, 13 al 16. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Esa es la oración de fe. Sigue. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Quién tuvo confusión aquí? ¿Qué es la oración de fe? Esta es la oración de fe. El otro es la oración del pecador. La oración de fe no es lo que oras para ser salvo, es lo que oras para ser sanado. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Muchos piensan que la oración de fe es para entregar tu vida al Señor y convertirse en cristiano, pero claramente no es el caso. La oración de fe tiene que ver con la sanación. Es el propósito. Esta enseñanza de Santiago se conoce simplemente como la oración de fe, no hay que confundirse y es parte de la base de la doctrina de la sanidad. Creemos como cristianos que podemos orar y el Señor puede obrar y esa oración hacemos en fe. Pero una vez más, note que hasta en esta oración tiene que ver con el mensaje central de Santiago, fe y obras. ¿Dónde? La fe produce obras. La sanación, la obra, viene como resultado de poner en acción tu fe, orar. Si quieres ver milagros en tu vida, entonces tienes que poner tu fe en acción. Ora. Y eso es lo que hacemos aquí, en este grupo. Los que están aquí en la sala lo saben, si han visitado, los que están en transmisión también lo saben. Si no lo saben, lo hacemos. Después de cada sesión, tenemos aquí un tiempo de oración y generalmente estamos orando por sanidad por varias personas. A veces ungimos con aceite en obediencia a esta escritura, Santiago 5:14. Si está mirando y tienes una petición, puedes enviarlo por WhatsApp al grupo, el grupo WhatsApp que tenemos, o si es algo privado, delicado, mándalo directo al WhatsApp de Joanna, que ve el grupo, o también me puedes mandar a mí por email usando el botón de la página web. Haznos llegar tus peticiones de oración, porque con gusto vamos a orar aquí en privado entre el grupo, tomando como base instrucciones de Santiago de orar en fe. Vamos a orar para cada petición y también continuará la próxima semana con 1 de Pedro. Pero sí, esto es importante. Si tienes una petición de oración, los que están en el grupo aquí en persona ya lo saben. Si está mirando, incluso si ve esta grabación días, horas, semanas después, igual, manda tu petición de oración usando los links del grupo o del email y vamos a orar. Tómalo por hecho, porque creemos firmemente que lo que dice Santiago aquí es verdad. Llama a los ancianos, en fe van a orar y va a ser sano. Aquí están. Apuntes aquí, preguntas aquí, WhatsApp aquí. Este que dice preguntas, palabra, @y-css.cl, ahí también puede mandar el email que me llega directamente a mí, a nadie más.